Se viene la escoba de Fabiani, se viene una limpieza, una depuración en Newell's, en el plantel. A ver, tampoco es que Fabiani va a barrer con todos los jugadores que voy a mencionar a continuación, pero sí que algunas situaciones se van dando y se van a empezar a dar tranquilos, para los ansiosos tranquilos, porque todavía no cerró este primer semestre. Newell's va a jugar el jueves 22 de mayo contra Defensa y Justicia por los 16avos de Copa Argentina. Esto es un adelanto, va a jugar 21-10. Seguramente la sede sea San Nicolás, no me la confirmaron, pero sí tengo entendido que la organización ya tiene comprada varias plazas para los 16avos y obviamente suena lógico que entre un equipo de Rosario y de Buenos Aires se dispute en San Nicolás. Pero volviendo al tema y a esta escoba que va a pasar Fabiani en el plantel de cara al próximo mercado de pases, y les digo que sean un poco, que no sean tan ansiosos, porque pueden pasar cosas en el medio, pueden darse algunas situaciones y otras que no. Ya algunos nombres se vienen hablando en las redes sociales, pero tengo algunos otros que no trascendieron y es muy posible que se sumen a las principales listas. Bueno, ya es sabido que Matteo Silvetti fue transferido, todavía no está definido a dónde va a jugar, es una posibilidad Inter Miami, pero yo creo que también puede ser depositado en el fútbol europeo. Hoy se está recuperando ya de una operación de quinto metatarsiano en uno de los últimos partidos del campeonato. Esa va a ser la primera salida y por la que Fabiani ya empezó a advertirle a los dirigentes que va a necesitar un reemplazante. Por eso en el otro video donde anticipamos algo de lo que se viene moviendo el mercado de pases, ya trascendieron nombres de algunos jugadores que se parecen o por lo menos tienen algunas similares características que Matteo Silvetti. Respecto a los que se empezaron a hablar del plantel que se van a ir, uno es Saúl Salcedo, el otro es Fernando Cardoso, y hay que marcar una situación porque para muchos no es tan importante la situación contractual o la situación que tienen dentro del club en cuanto a que le compraron el pase o que vinieron a préstamo los jugadores. Entonces hay que remarcar que tanto Salcedo como Fernando Cardoso, que no han tenido las mejores actuaciones desde que llegaron al club, para mí Salcedo es un defensor totalmente corregible, rescatable, pero bueno, tengo entendido también que el costarricense Oscar Duarte, recomendado por Keylor Navas, va a llegar cuando termine su participación en el torneo costarricense, va a llegar y va a ser el primer refuerzo. En definitiva vas a terminar trayendo un marcador central y posiblemente te tengas que desprender de otro. Tengo entendido que Belgrano tiene intenciones de contar con el paraguayo, que sigue siendo convocado a la selección paraguaya. Y quiero remarcar que tienen ambos contrato hasta fines de 2027. Entonces son patrimonio del club. Newell's no lo puede regalar así porque sí, no les puede rescindir el contrato así porque sí. Entonces me parece que tampoco hay que ponerlos en una lista negra de entrada. Me parece que son jugadores que, más allá de algunas malas actuaciones o flojos rendimientos, pueden ser negociados a equipos de primera división, bueno, a través de un préstamo, que se hagan cargo del sueldo, quizá con una opción de compra, sí desprenderse del jugador, pero teniendo en cuenta que quizá yendo a préstamo un año y medio a otro club, puede destaparse, puede levantar el nivel, terminar de acomodarse y después venir y rendir en Newell's dentro de un año y medio, porque en definitiva son patrimonio del club. Lo mismo que Juan y Méndez, atención porque es un nombre que no circuló y también tiene contrato vigente y yo creo que no está dentro de las prioridades del logro Fabiani. Un Juan y Méndez que había tenido buenos pasos, buenos momentos por Vélez, por San Lorenzo y que tampoco terminó de despuntar con ninguno de los entrenadores que estuvo en Newell's. Yo creo que puede llegar a ser negociado, es uno de los nombres que quizá no se venía hablando y creo que se va a terminar yendo, sobre todo porque Fabiani ya
tiene incorporado prácticamente a Gaspar Iñiguez, que se va a quedar y va a ser una de las alternativas en el mediocampo y posiblemente busque otra. Y más teniendo en cuenta porque desde que llegó Loro improvisó con Jacob de 5, entiendo que para que juegue Vanega él entendió que Jacob tenía que cubrirle las espaldas y quizá necesitaba más dinámica, no como Juan Méndez, que es un poco más posicional y se luce más por técnica que por quite y despliegue. El otro que creo que va a ser, no sé si transferido, pero hay una posibilidad de que sea negociado, es Juanchón García. No va a ser tenido en cuenta, estuvo muy por debajo del nivel esperado, está por detrás en la consideración de Cocolizo González, está más que claro, pero tiene contrato vigente también, así que hay que ver si sale a préstamo, porque tengo entendido que es uno de los sueldos más altos del plantel. Entonces, a la hora de ser negociado, los clubes obviamente se pueden llegar a interesar, pero bueno, después tienen que emparejar o por lo menos igualar la ficha que tiene hoy el Newell's, el sueldo me refiero. Entonces hay que ver si se da tan fácil su salida, si se lo puede ubicar en el exterior, si habrá algún interesado en primera división, pero bueno, lo cierto es que Juanchón no va a ser tenido en cuenta y seguramente se vaya. Otro de los nombres por los que pregunté y seguramente tenga que buscar nuevos rumbos es Giovanni Chaverano. Tuvo varias oportunidades, no terminó de convencer. Para mí es un jugador que tiene buenas características, puede llegar a tener potencial a futuro, pero creo que le vendría bien porque ya tiene una pila de partidos en reserva y creo que le vendría bien foguearse en otro equipo, ya sea un equipo de menor calibre en primera división. Hoy hay 30 equipos, así que podés tener continuidad en otro de ellos, o incluso en la B Nacional, como salieron varios en el último mercado de pases. Hay un nombre, y esto es información exclusiva y creo que se van a enterar en este momento del futuro, pero a mí me lo dan por hecho. Ángelo Martino se va a ir de Newell's. Ángelo Martino se va a ir de Newell's, estuvo a punto de ser comprado por Racing, había sonado también en un momento en Grecia, había sonado creo que en Rusia también hasta último momento. Bueno, con Soso todavía en el cargo había quedado descartado, no se supo bien por qué no era tenido en cuenta. Después Fabiani le renovó la expectativa, la esperanza y volvió a utilizarlo, y obviamente es el lateral más destacado o el de mejor nivel en el plantel actual. Pero ¿qué pasa? Newell's lo compró a Talleres en $1.500.000. El tema es que a fin de año se le vence el contrato en Newell's. Entonces, desde el 1 de julio, Martino va a poder negociar en condición de libre para incorporarse a otro club ya el 1 de enero. Entonces, ¿qué tiene que definir la dirigencia de Newell's en este momento? Bueno, negociarlo con algún club, que obviamente el club que lo quiera Martino no va a poner $1,5 millones ahora, y Newell's ya no va a poder recuperar esa plata que invirtió en su momento por el pase, porque obviamente si en 6 meses queda libre, ahora no voy a desembolsar un dinero por encima del $1.000.000 para quedármelo si lo puedo tener gratis, entre comillas, en 2026. Entonces, es o hacer uso de su contrato el segundo semestre del año, que es una de las opciones, pero a mí desde el entorno del jugador me dijeron que Martino siente que cumplió un ciclo, que quiere cambiar de aires, y no solo eso, sino que en su contrato figura una cláusula ejecutable por parte del futbolista en la que, pagando $200.000, puede quedarse con el pase en su poder y negociar la salida para otro club. Y es más, me dijeron que Martino tiene conversaciones con un club español y que probablemente ahí estaría su futuro, así que para mí Fabiani va a tener que empezar a buscar un lateral izquierdo, porque es evidente que Newell's necesita un lateral izquierdo titular ante la presunta ida de Martino. No terminó de rendir Calderara, no terminó de rendir Martín Luciano, Tavares llegó como refuerzo y tampoco rindió. Yo creo que de esos dos va a haber que negociar a uno de los dos. De hecho, Martín Luciano
y Calderara también tienen contrato hasta fin de año, así que es una posibilidad concreta que queden libres. Entonces una opción es renovarles y mantenerlos en el plantel. Otra opción es rescindir contrato para que busquen nuevos horizontes ahora. Así que es algo a resolver y me parece que va a ser uno de los focos en los que va a tener que hacer prestar atención Fabiani en el próximo mercado. Para terminar de dar un balance, un resumen de lo que se va a venir y esta escoba que le llamamos con Toto que me hace las miniaturas y me dijo, metele la escoba de Fabiani, pero no es tan así, no es que Fabiani quiere barrer con todo, es un poco el título del video. Yo le pongo interrogantes, signos de pregunta a Valentino Acuña. Atención con Valentino Acuña, la dirigencia ya le avisó a Fabiani que en caso de venir una oferta irrechazable se va a tener que desprender de la idea de contar con Valentino, al quien ya le empezó a dar minutos y lo empezó a mechar en los últimos partidos del torneo. Es una de las joyas de la cantera, ya tuvo sondeos desde el torneo sudamericano y esto va de la mano con el mercado de Europa, con el mercado de junio, julio, incluso agosto en Europa. Si se concreta una oferta que no se puede rechazar, la dirigencia va a tomar la decisión de venderlo. Llegado el caso, si ven que no le cierran los números, que no se aseguran un porcentaje a futuro, lo van a mantener a Valentino, que ya mostró cositas, que ya le hizo un gol a Huracán y obviamente tiene calidad y potencial de sobra. Pero atención, le pongo interrogantes porque uno de esos sondeos, yo creo que de un momento para otro, es muy temprano, todavía ni se abrió el mercado, puede terminar concretándose en una oferta formal. Y por último, abro un poco el juego a decisiones también que tendrá que tomar la dirigencia con algunos nombres rezagados que se suman a los de Martín Luciano, a los de Calderara, y que son jugadores que tocaron primera y tienen contrato hasta fin de año. Uno de ellos es Misael Jaime, un pibe que debutó, creo que ya con Burgos había debutado, o sea, tiene contrato desde hace mucho tiempo y la realidad es que no se terminó de asentar en primera, tuvo varias oportunidades, incluso creo que había tenido una titularidad con Boca o un partido con Boca en el Coloso, tampoco rindió. Creo que tiene mucho potencial, tiene buenas condiciones. No sé si estará bien acompañado, si estará bien rodeado, si mentalmente está lo suficientemente apto para destacarse en primera, si necesitará esto de foguearse en otro club para salir, para cambiar de aire y volver mejorado. Pero lo cierto es que la dirigencia tiene que tomar una decisión con respecto a él. Y el otro que parece que se va a ir es Lisandro Montenegro, un Montenegro que en su momento había sido prestado a Platense, bueno, se acordarán porque fue un paso poco fructífero, porque tampoco tuvo muchos minutos y creo que es otro de los que va a tener que buscarse club porque Fabiani no lo va a tener en cuenta. También vence contrato a fin de año, una posibilidad es la rescisión, yo no sé si buscarán renovarle con la expectativa de cederlo nuevamente para que vuelva, pero en definitiva son dos nombres de pibes que ya están curtidos de primera división, que ya tocaron, que tuvieron sus oportunidades y no terminaron de despuntar y probablemente tengan que armar las valijas. Bueno, es una primera mano de lo que puede ser el rubro salidas en Newell's. Estoy averiguando cosas, es muy temprano en el mercado como para dar datos en cuanto a incorporaciones, pero ya fui sondeando algunas cositas y tengo algunos nombres que estoy tratando de chequear antes de tirarlo. Me pueden seguir obviamente en mi cuenta de Twitter que es CristoFede con doble F y obviamente en Instagram también fede.cristo. Les pido por favor un like, les pido por favor que se suscriban, me ayudan a seguir informándolos, a seguir buscando data sobre Newell's, que es lo que más nos gusta a todos, y obviamente déjenme su crítica, su comentario. Si están de acuerdo con estas decisiones que empieza a tomar el cuerpo técnico, que empieza a tomar la dirigencia, si ven que alguno de los nombres que dimos se tiene que quedar, si ven que alguno de los que no dimos se tiene que ir, si coinciden en la toma de decisiones, por lo menos en primera instancia que se está tomando, y bueno, después con el correr de las semanas
Ya iremos informando sobre más cuestiones a medida que surjan los eventos. Le mando un abrazo y la seguimos.